El neoclásico es el término que se aplicó a toda la arquitectura que abarca desde 1750 hasta 1815. Este movimiento no pretendió ser un estilo nuevo diferente del arte clásico renacentista, sino que fue más una reinterpretación del repertorio formal clásico. Por un lado buscó la simplificación racional y por otro la búsqueda de presentar los órdenes clásicos con la más extrema fidelidad. La razón y la arqueología son los dos elementos complementarios que conforman el neoclasicismo y que lo van a diferenciar del barroco. El neoclásico se basará en tres premisas teóricas básicas. Primero, se creará un nexo entre la arquitectura y la naturaleza. Segundo, estará compuesta por unidades geométricas fundamentales. Y tercero, deberá ser funcional. Las partes y el todo cumplirán un rol fundamental donde no habrá lugar para la ornamentación. Va a ser utilizado en instituciones gubernamentales como museos, bibliotecas y edificios públicos, debido a que transmitía una sensación de dignidad, orden y nobleza. El Panteón de París es el primer edificio importante que podríamos calificar de neoclásico, el Museo Antiguo de Berlín o el Banco de Inglaterra, así como también edificios muy populares hoy en día como el Museo del Prado o la Puerta de Brandenburgo en Berlín. Esta corriente ha dejado un legado perdurable en la historia de la arquitectura. La grandeza y la elegancia de la arquitectura neoclásica continúan siendo admiradas y estudiadas en la actualidad, reafirmando su relevancia en el panorama arquitectónico global. Hacia finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, en Europa dominaba el arte barroco. En Francia, particularmente, dominaba el rococó en las cortes. Inspirados por los valores de la Ilustración, surgieron detractores de tales estilos, pues los consideraban excesivos, confusos y recargados. Además, los relacionaban al fanatismo religioso y a la corrupción aristocrática. En este contexto nace en Francia el neoclasicismo, un movimiento artístico con programa propio que reaccionaba contra la tradición anterior, proclamando una revolución estética y filosófica. Esta corriente luego se expande al resto de Europa y América. Abarca desde 1750 hasta 1815. Tres procesos históricos fueron claves en este movimiento: la aparición de la Ilustración o el Iluminismo, movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y la secularización como propósitos y medios para derogar el dogmatismo y fomentar el progreso. Segundo, el descubrimiento de las ruinas de Herculano y Pompeya en el año 1748, que a través de la arqueología despertó nuevamente el interés por estudiar la cultura grecorromana. Tercero, por último, la llamada doble revolución, es decir, la revolución industrial en Inglaterra en el año 1760, que estaba modificando los modos de producción y organización social, y la Revolución Francesa en el año 1789, que proclamaba la igualdad, libertad y fraternidad. El propósito del neoclasicismo era la educación y la moralización de la sociedad con miras a la construcción del proyecto moderno. Los artistas y escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, moral, culta y progresista. Su meta principal era superar la ignorancia, a la que veían como la madre de la intolerancia y el dogmatismo. En la pintura se cultivó sobre todo el cuadro de historia, reproduciendo los principales hechos de la Revolución Francesa y exaltando los mitos griegos y romanos, a los que se identificó con los valores de la Revolución. Los temas representados siempre eran serios y eruditos, con intención moralizante. Alegorías e historias que transmitían valores ejemplares como el sacrificio del héroe o el patriotismo. Bajo Napoleón Bonaparte se llegó a una clara intención propagandística. Las fuentes que inspiraban las obras eran las historias del mundo grecorromano. En otros casos se incluían representaciones religiosas y la expresión de sentimientos. La primera edición de la enciclopedia, publicada en París en el año 1751 y 1772, tuvo como objetivo sistematizar el enorme saber que circulaba en la Europa del siglo XVIII. La arquitectura neoclásica respondió a la idea de la enciclopedia de que el espacio podía influir en la manera de pensar y en las costumbres de la gente.
Así predominaron las construcciones conectadas con la vida ciudadana, como bibliotecas, hospitales, museos, teatros o parques, siempre diseñadas con un carácter monumental. Lejos de los excesos del barroco, la arquitectura volvió a lo clásico para hallar patrones que pudieran considerarse universales, en los que primaba la funcionalidad por encima del ornato. El espíritu de esta época está impregnado por la búsqueda de la racionalización, encontrar bases firmes y objetivas donde apoyar el arte. Se buscará la inspiración y la fuente en lo clásico, especialmente en la antigua Grecia. En arquitectura hay un enemigo a combatir, y es el barroco, ese exceso de ornamentación, la idea de arbitrariedad, la idea de cambiar los órdenes clásicos. Se buscará retomar el camino al origen clásico. La sensibilidad neoclásica va a reaccionar contra el barroco y buscarán los principios racionales de la arquitectura que la sostienen, como la arquitectura romana pasada por el filtro del Renacimiento, pero por sobre todas las cosas de la arquitectura griega. ¿En qué se van a sostener los principios de esta arquitectura? En principios racionales, objetivos y limpios, en la simetría y el orden, despojados de ornamentación. La fachada oeste del Museo del Louvre se va a convertir en un modelo a seguir de esta sensibilidad neoclásica. La columna en el barroco había perdido su función originaria, que era la estructural, soportar la estructura del entablamento y por tanto la cubierta. Pensemos en un templo griego. Este es un edificio del barroco francés que va a ser diferente del barroco italiano. Va a ser un barroco con rasgos de monumentalidad. Pero es importante porque hace foco en Francia, de donde va a partir la arquitectura neoclásica. Es la primera vez que un movimiento no sale de Italia, sino de Francia, que es la cuna de la Ilustración. Francia se convertirá en el centro cultural de Europa y va a llevar adelante estas ideas: la búsqueda del orden compositivo, la armonía, el rigor, la eliminación de ornamentos que no sean estrictamente necesarios y la columna como elemento formal, compositivo y funcional. Como comentamos al principio de esta charla, la arquitectura neoclásica se asentará en tres premisas teóricas básicas. Primero, se creará un nexo entre la arquitectura y la naturaleza. Segundo, estará compuesta por unidades geométricas fundamentales. Y tercero, deberá ser funcional. Las partes y el todo cumplirán un rol fundamental donde no habrá lugar para la ornamentación. Veamos en detalle estas tres premisas. En Francia, el abate Laugier publica un libro cuya portada alegórica podemos ver acá, donde teoriza sobre los orígenes de la arquitectura y dice que las primeras construcciones se basaban en una cabaña primigenia de madera. De la cabaña pasó a un templo y de perfeccionar esta fórmula inventó la versión en madera del dórico, versión que luego copió en piedra. Laugier estaba creando el mito de la cabaña primitiva y dando a los órdenes un nuevo sentido, un prototipo funcional y racional, donde debía desaparecer la arquitectura en relieve, que era la característica del barroco, y fue más lejos aún al proponer la desaparición de los muros. Estas teorías nuevas se inspiraban en la naturaleza y es una idea fundamental. La naturaleza no depende de la arbitrariedad humana, sino de la capacidad de crear orden, crear un nexo entre la arquitectura y la naturaleza. Y esta va a ser una idea fuerte en la sensibilidad del neoclásico. Va a ser muy importante este vínculo entre la naturaleza, la razón y el orden clásico. Otra idea rectora que relaciona el Renacimiento con el neoclásico es una idea que perdura y va a ser la idea de que la arquitectura, para ser racional, tiene que estar compuesta por unidades fundamentales, unidades que las podamos entender, que lleguen de una manera poderosa a nuestra percepción. Estas formas son las formas elementales de la tradición clásica, por ejemplo, el cubo, la esfera, el cilindro, que serían las columnas, el semicilindro, las bóvedas de cañón corrido, los tambores, las semiesferas, las cúpulas.
Son unidades fundamentales que se pueden combinar y que nuestro sistema perceptivo mejor pueden leer. Otra idea importante y rectora del neoclásico va a ser la idea de funcionalidad, las partes y el todo. Cada elemento cumple una función y todo está relacionado. Nada sobra, no hay lugar para los ornamentos. Todos cumplen una función en relación a un objetivo. Esta idea de función va a deslumbrar a la sensibilidad neoclásica. El edificio que encarnará los principios que Laugier describe en su teoría y que lo hace de un modo espectacular es el Panteón de París, que se originó al comienzo como una iglesia consagrada a Santa Genoveva, pero luego pasó a ser un monumento destinado a honrar a grandes personalidades de Francia. La imagen más importante es la exterior. Se encuentra ubicada en un punto alto de París y con una gran referencia a otros edificios emblemáticos como la cúpula de San Pedro en el Vaticano y San Pablo en Londres. La idea neoclásica se ve en dos aspectos. Primero, la iglesia se ve como un templo griego, como el Panteón romano. Luego, la cúpula apoyada sobre un gran tambor que recuerda a una versión agigantada del templete de San Pietro en Montorio, en Roma, del arquitecto Bramante. Hay muchas citas. Un tambor exterior, uno interior y la cúpula propiamente dicha rematada con la linterna. El resto de la iglesia despojada de todo ornamento superfluo. ¿En qué se vincula esta iglesia neoclásica con el clasicismo renacentista? Entronca con la planta de cruz griega centralizada, que se había explorado en el Renacimiento. La centralización se remarca con la cúpula. Se le da un gran pórtico, que tiene una gran autonomía formal, para darle la idea de que más que una iglesia se parezca a un templo clásico. La modulación interna está compuesta de columnas que están en sintonía con la sensibilidad neoclásica de darle protagonismo a las columnas. Se deja de lado las grandes masas de muros que utilizaba el barroco. Hay una gran monumentalidad que recuerda al mundo de las termas romanas, de la Basílica de San Pedro, pero lo demás es una iglesia muy fría, muy contenida. Se supervisa todo al rigor formal compositivo, a la geometría, a la limpieza de las formas. Sintonizaba bien con el espíritu de la época, pero no con el de una iglesia. Jacques Soufflot va a aplicar un diseño para la cúpula un tanto innovador, aunque ya se había aplicado para las cúpulas de San Pedro en el Vaticano y San Pablo en Londres. Aplica un sistema de 3 membranas. La estructural va a tener una forma parabólica porque ya se sabía que la forma de mayor resistencia estructural es la parábola. La idea de la catenaria. Un arco catenario o arco de catenaria es un tipo de arco cuyo perfil coincide con el de una curva catenaria invertida. Es la forma que mejor resuelve la distribución de las cargas. Aquí se apoya la linterna. Luego se distribuyen en un sistema de arbotantes que recuerda al gótico. Por encima de esta se coloca una capa de protección que sirve para proteger de las inclemencias del tiempo, pero también sirve para alzar la cúpula para que se vea desde muchos puntos. Para que la fachada no oculte la cúpula como pasaba en la Basílica de San Pedro. Por último, está la membrana interior, que es puramente decorativa y sirve para darle la imagen que uno esperaba de una cúpula. Tenemos una cúpula formada por 3 membranas, cada una con su función, todo alzado sobre un sistema de tambor exterior y un tambor interior. Todo lo anterior da cuenta del lado racionalista que tiene el neoclasicismo, pero hay otro aspecto a tener en cuenta. Emerge otra sensibilidad, es contradictoria con la anterior, pero fundamental, y es un lado sentimental y emocional. Tenemos fundamentalmente a 2 arquitectos, Louis Boullé y Leduc, que van a diseñar unas arquitecturas utópicas y visionarias, que serán publicadas en libros sobre arquitectura que les hubieran gustado hacer, e inclusive arquitecturas futurísticas, que se anticipan a las sociedades modernas.
Se nutren de las grandes transformaciones que se habían producido en su época. Están sintiendo los efectos de la Ilustración y de la Revolución Francesa, en que se dejan los valores aristocráticos y se toman los valores de la burguesía ascendente y al crecimiento de las ciudades. Boulez va a trabajar con formas geométricas elementales. Prevalece la idea clasicista. Son visiones que tienen columnatas, grandes bóvedas. Lo más interesante son las ideas que se definen en estos dibujos. Él dice que el arquitecto tiene que trabajar como si fuera un poeta y un pintor. Debe crear grandes escenografías y que lleguen directamente a la percepción humana y generar en el que las percibe grandes emociones. Y esto lo va a trabajar a través de formas geométricas elementales. Por ejemplo, para el proyecto de la Biblioteca Real, el zócalo es un prisma vaciado. Luego hay una columnata y una bóveda de cañón corrido con un gran arco de remate. Está todo basado bajo las formas elementales. Estas formas tendrán un impacto directo en las personas que la perciben. Va a haber una tercera forma de dar sentido a la arquitectura que se va a llamar arquitectura parlante, que es cómo hacer para que el público identifique el uso de los edificios a través de sus formas. La arquitectura que transmite su propia función a través de su forma. La idea del carácter de la arquitectura. El gran proyecto de arquitectura utópica creada por Boulez será el cenotafio de Newton, un homenaje al gran padre de la ciencia del siglo XVIII. El cenotafio es un homenaje a una persona fallecida, pero no contiene el cuerpo como en un mausoleo, pero que contiene el carácter funerario. Trabaja con la idea de una segunda naturaleza, con los recursos del pintor, en el sentido de crear una atmósfera interior. Veamos cómo lo consigue. Durante el día, por dentro del edificio es la noche. Las estrellas y la luna son recreadas por perforaciones en la esfera que crean la sensación de estar en la noche. Se introduce por una galería por la parte inferior, donde se pasa del día en el exterior a la noche en la parte interior, y donde el espectador estará inmerso en la noche. Durante la noche se produce el efecto inverso. En el interior está iluminado por un sol artificial, creando la sensación del día, mientras tanto afuera ya es de noche. Boulez está remarcando la idea de que el arquitecto de trabajar como un artista que recrea atmósferas como si fuera un pintor. Estas ideas utópicas y visionarias complementarán el lado racionalista del neoclásico. Dentro de esta corriente estará Leduc, que trabajará con unos códigos parecidos. El Estado francés le encarga a Leduc el proyecto de las salinas de Chauc. La sal era un elemento imprescindible y le encargan realizar un establecimiento de producción moderno donde se optimicen los procesos productivos y que a su vez el edificio transmita a través de su propia forma la función que realiza. Leduc va a trabajar en proyectos referidos a esta idea de la arquitectura parlante, es decir, que la forma es una clara referencia a la función. Dentro de esta arquitectura utópica y visionaria estará el gran arquitecto y grabador italiano Giambattista Piranesi, de una extraordinaria imaginación, que se contraponía con la razón de esta época neoclásica. Acá podemos ver un grabado de una escena carcelaria. Aunque los órdenes están ausentes, los toscos arcos no dejan de ser una evocación de Roma. Piranesi tendrá una notable influencia en el neoclásico inglés y del cual hablaremos en la próxima charla dedicada a la arquitectura neoclásica en Inglaterra, Alemania, España y América.